Batacazo en Panamá, mis amigos. Por esto es un orgullo ser mexicano. Qué tremendo fin de semana boxístico tuvimos. Chicharito González noqueó al Leroy Estrada en Panamá. El mexicano de Tultitlán, Cristian Chicharito González, dio la gran sorpresa en Panamá al noquear en 8 rounds al panameño Leroy Estrada. Esto fue este viernes en Panamá, mis amigos. Fue en una cartelera promovida por All Star Boxing en el Coliseo de Combates de Ciudad Panamá, con transmisión de ESPN Knockout. Al principio González estaba siendo dominado por el panameño que, alentado por su público, alentado por ser el local, pues se la rifó muy bien al principio, la mera verdad. El panameño Leroy Estrada pudo sortear los primeros rounds a pesar de los constantes amarres y los constantes cabezazos que ensuciaron muchísimo la pelea. Sin embargo, el mexicano entró agresivo a la pelea y logró hacer sufrir al panameño, quien tuvo que hacer algunos ajustes para no dejarse robar la ofensiva del todo. Y entonces el mexicano comenzó a trabajar muy bien con ganchos que hicieron retroceder al visitante. El panameño tenía muchos problemas con el boxeo hacia atrás. Vimos claramente durante toda la pelea la importancia de boxear hacia atrás. Es muy importante para los boxeadores saber boxear hacia atrás, y el panameño no lo sabía hacer y pagó las terribles consecuencias. Aparte, el panameño también llegó más pesado, llegó más grande que el mexicano. Lo podemos ver con la simple apreciación. Sin embargo, el panameño, ni con la ventaja de ser local ni con la trampa de llegar más pesado a la pelea, no pudo contra el mexicano, el Chicharito González. En el tercer round, el panameño hasta eso tuvo buenos espacios y logró conectar varios golpes francos a la humanidad del mexicano, que no encontraba el ritmo ante lo accidentado del combate. Esto en el principio. El panameño en los primeros rounds estuvo en control ofensivo, trabajó muy bien con su contragolpe, pero se excedió con los cabezazos. Y producto de esos cabezazos brutales y asquerosos, González sufrió un corte en su ceja izquierda que le dificultó la visibilidad y comenzó a preocupar a su esquina. Pero a pesar de todas las marrullerías en su contra, el mexicano ya traía ritmo para ese entonces. El panameño ya estaba bailando al son del mexicano, y esto lo veríamos en el noveno round de manera contundente. Estrada parecía tener dominado el combate con su ofensiva, llevando el ritmo de la pelea, pero el mexicano González le tenía preparada una trampa, una emboscada. Fue muy inteligente el mexicano. El mexicano peleó con un colmillo larguísimo y retorcido toda la pelea, y en el noveno asalto el Chicharito explotó y aprovechó un intercambio de golpes y la guardia mala del panameño, que el panameño no sabía boxear hacia atrás. Aprovechó el mexicano para lastimarlo con un gancho, llevando al panameño en 2 veces a la lona, y la última pues ya de manera definitiva ya no se pudo levantar. La victoria de Hernández fue un baño de agua fría para las pretensiones del panameño. El panameño ya no podrá avanzar en la división de las 115 libras. Cristian el Chicharito González, de 25 años, actualmente ostenta un récord profesional de 16 peleas ganadas, 6 de ellas por nocaut y 2 derrotas. Un empate originario de Tultitlán, México. El Chicharito González con este triunfo revivió su carrera. Recordemos que necesitaba ganar a fuerza, porque en sus últimas peleas no le fue bien. Perdió contra Jesse Van Rodríguez en el 2023, perdió la pelea por decisión unánime, y después en el 2023, en diciembre, también empató contra Tobías Reyes, y este batacazo en Panamá revive su carrera. Y felicidades para nuestro potencial campeón del mundo en las moscas, porque en la división de las moscas, recuerden, está también Kenshiro Teraji y Seigo Yuri Akui. También el mexicano Ángel Ayala. Es una división fuerte. Este mexicano aún es joven y vamos a tener más noticias. Este triunfo le resulta fundamental para que recupere también su autoestima y que siga avanzando, porque en el box, como en la vida, siempre hay que avanzar, nunca hay que detenerse, porque la vida se encarga de hacerte retroceder. La vida retrocede a quien se detiene. No existe quedarse igual. O se avanza o se retrocede, y el Chicharito lo sabe, y con este batacazo ha revivido su carrera. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué opina el respetable público del Chicharo? Lo hizo genial, ¿verdad? Enhorabuena para el Chicharo, y queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, ese es el momento de que te suscribas y toques la campanita para que YouTube te ponga bien al tiro con las notificaciones. Y en otras noticias, el mexicano Daniel Garrido, en la misma cartelera el mismo día, exterminó a su compatriota el mexicano Jorge Ruiz Martínez. Daniel Garrido destrozó a Jorge Ruiz Martínez en el primer
round del combate. El zurdo salió con todo desde el arranque de la pelea y logró finalizar por la vía del knockout a su rival, knockout técnico en el round 1. Así mejoró su invicto a 6 victorias y consiguiendo su primer triunfo por knockout. Es un superpluma natural, es muy joven, todas sus peleas han sido en Mérida, todas sus peleas han sido en México. Entiendo que hay que llevarlo poco a poco, pero a este peleador ya hay que llevarlo a los Estados Unidos. En 1 o 2 años puede dar enormes satisfacciones para México, sobre todo por lo que vimos ayer. Ruiz Martínez, un buen boxeador, y miren, le quedó el récord ahora con 5 victorias, 3 de ellas por nocaut y 2 derrotas, un empate. Esa es la segunda derrota para el mexicano. Le dicen el Piojito y pues no pasa nada con el Piojito, hay que levantarse, sacudirse el polvo y seguir hacia adelante. Daniel Garrido, muy bien, excelente prospecto y vale mucho la pena que lo sigamos de cerca. ¿Ustedes vieron la pelea? Si la viste, ¿qué te pareció? A mí me pareció que el referee estuvo fatal, el referee estuvo asqueroso, su incompetencia pudo haber salido cara. A mi gusto, el referee debió de haber parado la pelea mucho antes. Fue un uso de violencia excesiva, a mi parecer. Culpa del referee por exceso de violencia, pero todo lo demás excelente, muy bien Garrido, excelente Garrido. Él salió a hacer su trabajo y el referee nomás estaba viendo la pelea como un espectador. Muy mal el referee. Vi la pelea también del Alacrán Berchilet a 10 rounds en peso ligero contra el argentino Mauro Alex Hassan, y el argentino hizo un digno papel, hasta eso. Superó mis expectativas, yo pensé que iba a ser carne de cañón para el Alacrán, y yo creo que el Alacrán va a tener otra oportunidad por el título mundial porque tiene mucho corazón. Tiene corazón, sí, pero me dio la impresión que ya no tiene veneno. Las tarjetas fueron 98-90, 97-91 y 91-91. El Alacrán ya ha hilado 3 victorias, las 3 en México, porque en Estados Unidos las últimas 2 veces que ha peleado en los Estados Unidos ha perdido. El Alacrán es campeón de la FECARBOX WBC y repito, no dudo que tenga otra oportunidad por el título, pero lo que me preocupa del Alacrán es que, en mi opinión, ya no tiene veneno. Tiene 33 años y para el round 8 ya se le veían muchos detalles malos en su condición físico-atlética. Y en mi opinión humilde, creo que al boxeador estar mamado no le viene bien, no le ayuda tanto músculo, no es bueno para un boxeador estar mamado. El trabajo de levantamiento de pesas es algo más estético a mi gusto, es para que se vean chingones, para que se vean más grandes, imponentes, pero por lo regular los boxeadores más mamados por gym sufren mucho. Le faltó cardio al Alacrán, sí ganó, pero a mí no me convenció. Ya hiló 3 victorias, pero a mí en lo personal, aún repito, no me convence. Creo que lo mejor del Alacrán ya pasó, pero espero equivocarme. ¿Ustedes qué opinan, banda? ¿Cómo vieron el Alacrán este fin de semana? ¿No se les hizo como que se le acabó el gas muy rápido? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias, ¿qué creen? La campeona indiscutida en 2 categorías. En la categoría medio y supermedio, Claressa Shields. Claressa Shields ha retado en sus redes sociales a Jake Paul. Le siguen lloviendo retadores a Jake Paul. Todo el mundo va tras el dinero de Jake Paul, fíjense. Claressa Shields dice que Jake Paul es un payaso, que es un mediocre, que no sabe boxear, que es un poco hombre y que Claressa Shields le pondría la paliza de su vida. Pues yo creo que Claressa Shields sí le acomoda una paliza a Jake Paul, pero no me interesa esta pelea. Este comentario que hizo Claressa Shields en sus redes sociales hace poco sacó mucho de onda a toda la comunidad, porque no sabemos realmente si lo hizo con la intención de hacer una broma, si lo hizo con la intención de burlarse de Jake Paul o realmente va en serio y quiere sus 40 millones de dólares también. ¿Qué opinan ustedes? Y pasando a otros asuntos, ya estamos a unos días, fíjense, de esta pelea que hemos estado esperando muchos. Bueno, yo sí, en lo personal, yo he estado esperando mucho esta revancha, la revancha entre Oscar Valdez y Vaquero Navarrete. Y me trae una preocupación, tengo una preocupación con mi gallo. Mi gallo para esta pelea es Oscar Valdez, ya se los he dicho en otros videos. Lo que sabemos de esta pelea es que el Vaquero Navarrete le está echando muchas ganas, no está echando hueva, está entrenando hombro con el Bronco Lara y ha estado entrenando para noquear a Oscar Valdez. Valdez ha hecho mucho trabajo de gimnasio, ha hecho mucho cardio, pero también se la ha pasado mucho tiempo en las redes sociales y eso me preocupa. Me preocupa y me angustia. Ustedes saben que para esta revancha yo le voy a Oscar Valdez, pero me preocupa, me angustia que Oscar Valdez esté tan presente en las redes sociales. Todos los días está posteando o está mandando algún mensaje a sus fans.
cuando se supone que su concentración y su devoción tienen que ser totales y absolutas. Se juegan mucho este fin de semana. Estamos a unos días y yo veo a Óscar Valdés muy metido en sus redes sociales y Eddie Reynoso no le llama la atención. Alguien tiene que decirle, tiene que estar concentrado, porque esto de las redes sociales también es un vicio, se vuelve un vicio, lo saben, te puede consumir este vicio todo el día si no lo controlas, especialmente a los que tienen personalidades tipo A o limítrofes. Pero pues yo qué sé, yo solamente soy un perro de la calle, esto solamente es una apreciación, espero equivocarme, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes, que son los importantes? Y si este video te ha gustado, si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor con un amigo a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Comparte este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Y mi Richie, mi hermano, mi mejor amigo, gracias por ayudarme a estar con esta gente tan chida, y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él. Siempre me considero una persona muy optimista, una persona positiva, siempre está de pie de renglón de entrenar fuerte y de ser considerado una persona disciplinada, y eso me ha ayudado mucho. No ha sido fácil, hay que reconocer que ha habido momentos muy difíciles. Cuando tuve mi primera derrota, fue difícil, pero lo más difícil fue el tener la segunda derrota con el Vaquero Navarrete.